Muy buenas, bienvenido, bienvenida una vez más al podcast de Efecto Dorsal. En el programa de hoy vamos a tratar un tema muy interesante que a mucha gente le genera muchas dudas y es el tema de la cafeína, que probablemente sea el suplemento con más evidencia científica o de los que más evidencia científica tienen y de los más utilizados en deportes de resistencia, precisamente por su respaldo científico y por su alta validez en deportes de resistencia. Sin embargo, estoy convencido de que no muchos tenemos unas pautas claras o un protocolo claro de cómo administrarnos esta droga psicoactiva, que al final es lo que es, ¿no? Como dirá nuestra invitada de hoy. Lo que decía, las preguntas que vamos a tratar hoy en el podcast, la mayoría la habéis mandado vosotros, son preguntas que suelen salir en este tema, son preguntas como si la cafeína puede dar calambres, si puede generar problemas estomacales, cuánta cafeína hay que tomar, cómo tomarla, etcétera, etcétera. Creo que es un programa muy breve, pero muy conciso, sin paja, yendo al grano, y en el que la invitada de hoy, que no deja de ser otra que Ana Grifols, que seguramente la conozcáis por redes sociales, experta en nutrición deportiva. Dejo toda la información de Ana en la descripción del episodio porque creo que es una cuenta muy útil para deportistas y que si sois seguidores del podcast seguramente os guste el tipo de contenido que hace porque va muy en la línea de intentar simplificar conceptos pues difíciles de entender de una manera sencilla y práctica para que la podamos aplicar a nuestros entrenamientos, a nuestra nutrición, etcétera, etcétera. Dicho esto, Ana Grifols es una nutricionista deportiva experta en nutrición deportiva que lleva a bastantes deportistas, entre otros, pues bueno, gente que ha ido a la UTMB, a la distancia más larga que hay, que son más de 200 kilómetros, en la cual, pues bueno, la cafeína juega un papel muy importante en la suplementación de estos deportistas, ¿no? Y sin embargo, vamos a ver cómo se rompen ciertos paradigmas que quizá en triatletas o en trail de más corta distancia, de maratón, de ultras más cortas, igual tengamos un poco que revisar de cara a un abuso de la cafeína o una mala administración de la cafeína, ¿no? Yo he sido consciente de que lo estaba haciendo bastante regulero. Espero que este programa te sirva para que revises un poco si tú realmente crees que puedes hacerlo mejor o que estás haciéndolo bien. No me quiero alargar mucho más con la intro. Desde aquí dar las gracias, por supuesto, a Ana por haberse pasado por el programa y por habernos ayudado con estos temas. Y la verdad es que espero que te sirva tanto como a mí me ha servido la entrevista. Dicho esto, no me alargo mucho más. Sintonía del programa, vamos directamente con la entrevista y espero que la disfrutéis. Sintonía del programa y empezamos. Bueno, Ana, lo primero, gracias por dedicarnos el ratillo. Ya te habré hecho la intro en el podcast, en la versión final, pero bueno, básicamente la primera pregunta, que te prometo que es la más difícil, yo creo, que es ¿quién es Ana Grifols? Bueno, sí, es la más difícil porque fíjate, Pablo, que nunca sé cómo describirme, ¿no? Al final siempre acabo diciendo, pues mira, que yo soy dietista nutricionista especializada en nutrición deportiva, que es lo que me gusta, he sido deportista siempre. Y lo que decíamos antes, ¿no? Que los oyentes no escuchan, que al final me gusta transmitir cosas que pueden ser complicadas de entender de la mejor forma para que lo pueda entender todo el mundo. Mm, mm. Sí, de hecho, bueno, ya te decía ahora que es un poco la razón por la que te invitaba al podcast, porque al final yo es lo que intento también trasladar, ¿no? Intentar esos conceptos complejos de cómo funciona el cuerpo, pues trasladarlo de una manera sencilla, ¿no? Para, pues bueno, para esa gente que quiere mejorar o que no quiere generar problemas a su cuerpo de alguna u otra manera, pues eso, que lo pueda entender y que lo pueda aplicar en el día a día. De hecho, os invito a que paséis por el Instagram de Ana, que suele subir píldoras también cortitas muy interesantes en cuanto a nutrición en general, deportiva. Y bueno, en este caso vamos a centrarnos un poco en la cafeína, ¿no? Que es pues uno de los suplementos que mejor, bueno, que más respaldo tiene a nivel científico, ¿no? Si quieres hacer una pequeña introducción de la cafeína o de qué evidencias puede tener a nivel de rendimiento o por qué es, ¿no? Uno de los suplementos más respaldados, pues adelante. Y si no, entramos con preguntas que nos ha llegado directamente la gente, que bueno.
No, pues perfecto, porque a veces nos olvidamos, ¿no? De por qué la cafeína tiene tanta evidencia detrás. Aquí hay que diferenciar bastante. La cafeína al final es un complejo que se puede extraer y se puede comercializar, ¿no? Todo lo que se puede comercializar tiene detrás muchísima más evidencia que otras cosas naturales que podemos encontrar también que nos pueden ir bien, pero resulta que como es más difícil, como por ejemplo los extractos de plantas, ¿no? Que pueden ser más difícil comercializarlos o patentarlos, pues eso como que quedan ahí relegados en un segundo lugar. Sin embargo, la cafeína hace muchos años que se conoce. Fijaros que es la droga psicoactiva más consumida en el mundo, ¿no? Y no tenemos que olvidar esto mismo, que es una droga legalizada y que también puede tener efectos secundarios. Esto no significa que no tengamos que consumirla, sino que tenemos que saber cómo consumirla, cuándo y en qué dosis nos puede ir bien. Así que adelante, Pablo, con las preguntas. Vamos a intentar solucionarlas y a ver si conseguimos hacer una sección que quede chula sobre la cafeína, sus usos y todo lo que quieras. Mm. Vale, mira, ya que esta la tenía puesta para más adelante, pero ya que has comentado que es una droga legal, ¿no? Eh, Hay una duda que nos llegó y aquí la verdad es que me pillaron un poco fuera de juego y es si hay alguna dosis con la cafeína o a partir de cierta dosis que se pueda considerar dopaje, ¿no? Como puede parecer, o sea, como puede pasar con el hierro, por ejemplo, que es algo que es legal, que es natural y que está ahí, pero que según ciertas dosis puede llegar a dar positivo o a considerarse positivo en dopaje. Sí, bueno, es interesante, ¿no? El tema de la cafeína en los últimos 40 años ha sido súper estudiada. Entonces, claro, y además con un grado de evidencia científica A, que es el más alto, ¿vale? Entonces, hay que saber que no siempre ha sido aprobada. Fijémonos que del año, diría que es del 80 al 2003, estaba dentro de las sustancias consideradas dopantes, ¿vale? Entonces, por el Comité Olímpico Internacional. Entonces, realmente estamos ante una sustancia que hubo una época que la limitaron muchísimo. A partir de 2004, la WADA, ¿vale? La volvió a reintroducir, siempre y cuando no se rebasen los límites de 9 miligramos por kilo de peso. El problema nos lo encontramos en que hay deportistas que sin saberlo lo rebasan este límite. ¿Por qué? Porque dicen, yo me tomo un gel con cafeína cada hora, ¿no? Yo esto lo he escuchado muchísimo. Y resulta que no miran la dosis de cafeína de ese gel, dicen 100 miligramos. Y 100 miligramos parece muy poco, pero en cafeína es bastante, porque yo tengo personas, tengo algunos deportistas que tienen un peso bastante, bueno, más bajito de lo normal, ¿no? Imagínate una chica pequeñita de 45 kilos que apenas pues con 150 miligramos de cafeína es suficiente para ir perfectamente durante 6 horas, ¿vale? Entonces, a veces el hecho de no conocer bien los límites o no interesarnos suficiente en las dosis que son necesarias para obtener este rendimiento que nosotros queremos, esta mínima dosis eficaz, que es la que a mí me gusta mucho, ¿no? Llamar esto, que es esa dosis mínima en la que tú encuentras los máximos efectos, porque si tú la doblas esta dosis, pero el efecto solo es un poquitín mejor, pues ¿qué más te da? Quédate con la mínima, que además te va a ir mejor, ¿vale? Así que sí, hay un límite que actualmente creo que ya no existe, ¿vale? Pero esto lo tendríamos que mirar. Pero yo siempre intento que nunca se rebase los 6 miligramos por kilo de peso, ya no por un límite de dopaje, sino por un límite de salud. ¿Por qué? Porque fijaros que la recomendación de la EPSA es no consumir más de 500 miligramos de cafeína en 24 horas, pero la de la ONU es no consumir más de 200 miligramos en 24 horas. Hay una diferencia abismal. Sí que con la práctica deportiva lo que nosotros hacemos es que a lo largo, por ejemplo, al cabo de 6 horas de consumo de cafeína, la dosis que tenemos nosotros en el cuerpo se reduce a la mitad. Pero, claro, esto lo tenemos que calcular muy bien, porque si nos tiramos a hacer una ultradistancia, una carrera muy larga, ¿no? De varios días, como puede ser un Tour de Géants, ¿vale? Un Tour de Glaciers o alguna de estas barbaridades, maratón de sables, como no vigilemos, nos pasamos sin quererlo. Así que hay que tener muchísimo cuidado con la cafeína. Mm. Sí, mira, esto nos viene de lujo para hilar un poco con las siguientes preguntas. Sobre todo, pues una de las preguntas más repetidas, yo creo, que no solo me han preguntado ahora, sino cuando hago preguntas en Instagram, suele ser un poco eso, las dosis recomendadas, mínimas, tolerables, incluso de cafeína. Eh, Como dices, ¿no? Relacionadas con el peso corporal al final.
Claro, exactamente. Entonces, yo siempre digo que bueno, a lo que me gusta ir no es a 3 miligramos por kilo de peso. ¿Por qué? Porque hay un estudio muy chulo en el que se evaluaron tres dosis diferentes, ¿vale? Como sabían que la dosis máxima considerada por la UADA eran 9, ¿vale? Entonces se decidió hacer tres estudios a doble ciego, con 3 miligramos de cafeína por kilo de peso, con 6 y con 9. Lo curioso es que con 3 encontraron una mejora del rendimiento bastante grande, ¿vale? Y dijeron, ostras, respecto al placebo, no veas aquí la mejora que ha habido en estos deportistas. Cuando pasaron a 6 miligramos, la mejora fue solo un poco mejor que con 3 miligramos. Y luego dijeron, bueno, vamos a probar con 9 porque seguro que va a haber mucha más diferencia, ¿no? Va a ser aquí, ¡buah!, un boom del rendimiento. Pues resulta que no solamente no mejoraba, sino que empeoraba los resultados. Entonces, a mí me habrás escuchado más de una vez decir que no más es mejor. Y en este caso de la cafeína ocurre. Y hay veces incluso que nos presionamos, ¿no? Y decimos, todo el mundo consume cafeína, yo también, pero al igual a ti no te va bien. Entonces, tenemos que ser conscientes de si necesitamos cafeína, intentar mantener estos 3 miligramos por kilo de peso y luego, si no nos va bien, pues para qué usarla. O si no tenemos efecto, para qué usarla. Porque un 40% de las personas no sienten ningún efecto con la cafeína. Son estas que se toman un café y se pueden Mm, ir a dormir claro, sí, perfectamente. sí, que las hay, había gente en el chat que ponía precisamente eso, con el tema de la tolerancia, que luego entraremos. Aquí me surge una duda, ¿no? De lo que comentabas al final, de ese decrecimiento del rendimiento, por así decir, esa bajada, ¿no? Cuando vamos a 9 miligramos. Eh, claro, aquí no sé si hay algún estudio, si tú eres, me ha surgido la duda ahora, con lo que decías. No sabría si decirte si igual va por la línea de cómo afecta la cafeína a los neurotransmisores, digamos, ¿no? A un funcionamiento fisiológico puro y duro, o si podría ser quizá incluso algún, por así decir, algún estado de sobreexcitación o de activación, por así decir, ¿no? A nivel ya psicológico, que obviando la cafeína puede llegar a ocurrir sin el efecto de la cafeína, que demasiada activación te pases de vueltas, por así decir, y baje el rendimiento. O sea, Efectivamente, no sé si hay efectivamente, algún Pablo. estudio o... No, totalmente. Mira, esto solamente nos tenemos que remitir a los efectos de la cafeína, ¿no? Cuando tú conoces los efectos de la cafeína, puedes entender por qué un exceso puede ser malo para nosotros. Entonces, los efectos que se han visto sobre la cafeína es bueno, prolongamos el tiempo para mantener un ejercicio de alta intensidad, que esto puede ser muy guay. Se eleva la atención del deportista, ¿no? Y mantiene este estado de alerta, ¿de acuerdo? Pero porque te pone más nervioso, ¿no? A veces te dice, te despierta. No, perdón, no te despierta, te pone más nervioso, que es diferente, ¿vale? Entonces, lo otro es que, bueno, en deportes de larga resistencia puede haber efectos positivos, pero por estos motivos se aumenta la carga máxima también de ejercicios de fuerza y potencia y se reduce la percepción de fatiga, que esto está súper evidenciado. Pero esto conlleva a que tu frecuencia cardíaca aumenta, ¿vale? Todo lo que sea aumentar la frecuencia cardíaca ya va en contra del rendimiento, porque resulta que estás llegando más rápido a todos tus umbrales, ¿vale? Entonces resulta que tú estás yendo, por ejemplo, imagínate, a un ritmo que tu umbral es de ir tranquilo, ¿vale? Esto lo conoces tú mejor que no yo, pero y resulta que te sientes, ostras, y resulta que tus pulsaciones no van con ese umbral, ¿no? Y entonces dices, va, pues le voy a dar un chute más de cafeína, mal, porque es que tu frecuencia cardíaca todavía va a ser peor, ¿vale? Además, este aumento de la frecuencia cardíaca hace que la sangre circule mucho más rápido y entonces haya una mayor sudoración, ¿vale? Con lo que conlleva una mayor deshidratación. Así que si nos pasamos de cafeína, estamos deshidratándonos, estamos aumentando demasiado la frecuencia cardíaca, estamos aumentando la temperatura corporal, estamos pasándonos. Por ese motivo, siempre esa dosis mínima eficaz es la mejor y por ese motivo hay muchísimos estudios que dicen que estos 3 miligramos es donde tenemos que ir. Que algún deportista, por su individualidad, tenga que ir a 6 o 9, puede ser, pero siempre es mi último recurso. Mm. Vale, aquí me surgen dos dudas. Una que traía ya apuntada, que era el tema de eso, el tema de la cafeína y la deshidratación, si realmente era un mito o era realidad, ¿no? El tema de que la cafeína puede conllevar una deshidratación mayor y cómo
vamos a decir, combatirlo, ¿no? Entiendo que no va de empezar también a beber ahí litros y litros de agua, sino igual controlar esa dosis y ser más consciente, ¿no? Totalmente. Yo siempre les digo a los deportistas, el problema de la cafeína no está en que tomes cafeína y enseguida te deshidrates, es en prestarle una mayor atención, ¿no? Fíjate que donde penalizamos los deportistas no es precisamente en la comida normalmente, que también, ¿vale? Donde penalizamos más es en la hidratación. O sea, a veces salimos, ¿no? Y decimos, no, como voy a hacer una tirada de 2 horas, me llevo un bidón y ya está. Y resulta que la deshidratación te penaliza tu rendimiento. Si además tú aquí le añades cafeína, lo empeoras. Si tomas cafeína, tienes que beber más, pero primero tienes que beber bien, ¿vale? No podemos empezar la casa por el tejado. Yo siempre a los deportistas les digo, mira, lo quitamos todo. Y dicen, pero Ana, café, no, todo, lo quitamos todo. Primero os enseño a comer y a beber. ¿No? Y a tomar las sales que necesitáis. A partir de aquí vamos añadiendo pilares, porque a veces creemos, ¿no? Y decimos, venga, suplementación, cafeína, 200 miligramos, tal cual, que resulta que si no hemos aprendido a beber, la cafeína puede tener este efecto negativo, que si tú bebes bien, no lo tiene, porque lo compensas, porque la deshidratación sí que es verdad que existe, pero es mínima, a no ser que estés ya deshidratado o que estemos en temperaturas súper elevadas, ¿no? Entonces, de esto tenemos que ser conscientes. Por lo tanto, primero hidratación. Que al deportista no le interesa mucho la hidratación, lo sé. O sea, lo veo cada vez que hago estas píldoras que dices, ¿no? En Instagram de Reels sobre hidratación, son los que menos visualizaciones tienen. Pero para mí es un pilar básico en el Sí, rendimiento. sí, sí, totalmente. Y no quiero abrir este melón ahora porque nos desviaríamos, pero lo que tú dices, que muchas veces pensamos que igual, jo, es que con estos geles me ha sentado mal o me da gases, igual también tenemos que ver que va más por la parte de cuánto hemos bebido junto con ese gel que el propio gel, ¿no? Pero bueno, como decía, Totalmente. no vamos a abrir ese melón ahora porque nos vamos. La otra pregunta que me generaba con lo que comentabas era sobre el tema de la tolerancia, que ahora nos metemos un poquito con eso. El hecho de lo que tú decías, ¿no? De que igual yo creo que esto ya es una cosa más, una conjetura mía, que muchos deportistas al final acaban dando con esas dosis tan altas a base de insistencia, vamos a decir, ¿no? O sea, de yo me tomo 5 geles con cafeína. Igual echas cálculos y te vas a casi 200 miligramos de cafeína en una competición de 5 horas, por ejemplo, y realmente es una dosis muy alta para ti. Lo que pasa es que al final, a base pues, de insistir, has llegado a esa tolerancia. No sé si... Total, pero te quedas corto incluso, ¿eh? Porque hay Sí, geles de bueno, sí. 100 y 160 miligramos de cafeína que a veces me dicen, no, mira, yo me he tomado 3 de estos y dices, a ver, pero si te has ido casi a 900 miligramos de cafeína, ¿pero dónde vas que quieres morirte? Entonces, no somos conscientes, pero porque tampoco nos lo han explicado. O sea, yo no puedo aquí echarle bronca al deportista cuando no hay ninguna marca, o sea, las marcas lo que quieren es vender, pero no hay nadie que explique, ¿no? Entonces dices, ostras, con lo guay que sería combinar las dos cosas. A mí ya me parece bien que tú quieras vender si tienes un buen producto, pero explícale al deportista, ¿no? Cuándo, cómo, dosis máximas para que no le siente mal, por lo tanto te compre más, ¿no? Al final es un pez que se muerde la cola. Pero ahí es el tema. Tenemos que vigilar mucho los geles, saber cuándo lo tomamos y, por ejemplo, en carreras muy largas, a veces hasta la mitad de la carrera no es necesaria. Ahora que recién hace un mes, que, bueno, menos de un mes, que ha sido UTMB, fíjate que había corredores que me decían, los nuevos, ¿no? Que llevo a UTMB, que siempre hay alguno, y los otros ya son veteranos y ya no me lo cuestionan esto, pero me dicen, Ana, ¿por qué no me metes ya, claro, la carrera sale por la tarde? Dice, ¿por qué la primera noche no me metes cafeína? Digo, muy fácil. Si en una carrera que tú vas a tardar 35 horas, te tengo que poner ya cafeína la primera noche, muy mal, vamos. O sea, tenemos que ir muy mal. Espérate un poco cuando esté hecho polvo. A partir de ahí notarás los efectos, porque cuando empiezas a dar cafeína ya no puedes parar. Ese es el problema. ¿Vale? Entonces sí que te puede dar un bajón. Por eso siempre tenemos que retrasarlo al máximo. Y la primera noche, cuando sabes que te vienen 2 noches por delante, la primera tienes que ser capaz de hacerlo sin ningún tipo de estimulante Mm. químico. Ujú. Sí, sí, es curioso eso que decías del tema del bajón, ¿no? De postcafeína. No, al final me imagino que va muy relacionado a, a la dosis y cuánto tardamos también en que llegue al organismo, a empezar a notarla, por así decirlo, y empezar o a perderla, ¿no? Ahí está. Se pierde muy lento, pero fíjate que
el efecto empieza también muy lento, porque tú te tomas la primera dosis de cafeína y su efecto empieza con las dosis normales, ¿eh? Las de geles, barritas o algún sobrecito, ¿vale? Empieza a los 60 minutos. Que puede ser que alguien te diga, no, mi gel llega a los 45, ¿vale? En situación ideal sí, pero cuando tienes el estómago machacado va a tardar una hora igualmente, que esto no se tiene en cuenta, ¿no? Que se pueden alargar los tiempos de que te empiece a notar o empezar a notar los efectos de algo. Entonces, siempre va a ser una hora o más en función de cómo sean tus carreras, ¿no? Tus objetivos. Entonces, claro, tenemos que calcularlo muy bien, porque si tú quieres que te haga efecto en una subida, imagínate en un kilómetro vertical que vas a tener, como te lo tomes justo abajo, pues ya cuando estés arriba te empezará a hacer efecto. Entonces, tenemos que saber, pues, programar, ¿no? Y decidir, vale, yo voy a tardar una horita más o menos a llegar a ese punto que me interesa o ese punto que sé, o ese momento que sé que me va a entrar sueño. No hay muchos deportistas que a las 5 de la mañana les empieza a entrar sueño. Bueno, pues venga, una hora antes. ¿Para qué? Para que me dé pues esta sensación de alerta que hablábamos, ¿no? Esta reducción de la fatiga, que es lo que buscamos con la cafeína. Si no lo programamos bien, pues al final nuestros tiempos no van a ir bien. ¿Cuánto se tarda a irla eliminando? Fíjate que la cafeína puede estar en nuestro cuerpo 3 semanas, ¿vale? O sea, es muy lenta su eliminación si no hacemos deporte, pero durante la carrera se ha visto que, o carrera, o bicicleta, o el deporte que sea, ¿eh? Que la vida media, es decir, lo que tarda esta dosis a reducirse a la mitad, son 6 horas. Es decir, que es bastante tiempo, no hace falta tomarte cafeína cada hora. Tampoco te diré que apures hasta las 6 horas, ¿no? Pero si tú a las 4 horas calculas que si tú habías tomado 200 te debe quedar unos 200 y pico, pues venga, pues cada 4 horas haces un pequeño recordatorio para intentar que siempre tener estos 200. Digo 200 por decir, porque se tiene que calcular cada uno de nosotros 3, que serían 3 miligramos por kilo de peso, 3 por tu peso corporal y ya sabrás tu dosis de cafeína. Claro. Es que al final, sí, es un poco lo que comentas, que yo creo que hay esa cultura, y ahora te hago una pregunta en relación a esto, de tomarnos pues un gel o lo que sea cada una hora, por ejemplo, o cada 2 horas si nos vamos a un Ironman, ¿no? Que puede ser igual lo que más pueda haber aquí de larga distancia. Em, Eso, ¿no? Igual tomar un gel cada 2 horas con 50 miligramos de cafeína. Entonces, lo que tú comentas, igual al de 2 horas todavía tienes 48 miligramos de cafeína todavía por ahí por el cuerpo rondando y te estás yendo a 100 y digamos que esa escala sigue creciendo, ¿no? Y Claro, creo... totalmente. Y piensa que en 2 horas solo hace una hora que te ha hecho efecto. Entonces, no repitas la dosis, ¿no? Y ahí en Ironman es curioso porque, claro, en la bici es donde me gusta potenciar más, ¿no? O sea, en la bici empiezas pues con tomas de cafeína para que en la maratón tengas que darle la mínima posible, porque en la maratón el estómago está normalmente hecho polvo. Entonces ahí intenta no darle cafeína porque la cafeína también se ha visto que aumenta la problemática intestinal, ¿vale? Entonces, dalo todo, toda la cafeína que necesites durante la bici, porque, a ver, los Ironmans, el que más que te va a tardar 4 horas y media hacerte una maratón, más o menos, ¿eh? Pues, o 5 si eres de los más lentos, ¿no? No pasa, yo tardaría más, así que no pasa nada. Pero bueno, al final se trata de intentar que cuanta menos cafeína tomes en la maratón, mejor, porque si no, pues te puede afectar, sobre todo si eres propenso que en la maratón te duela el estómago. Mm, mm. Sí, ahora te iba a comentar un poco más de ese tema. Pero sobre lo que estábamos hablando, había una pregunta que era interesante, que era sobre qué pruebas o en qué situaciones puede ser interesante y cuándo realmente no te voy a decir que no tenga mucho sentido, pero que igual, viendo la línea en la que estamos hablando, igual abusamos demasiado de la cafeína, ¿no? Por ejemplo, y te pongo un ejemplo, una carrera de 10 kilómetros o una carrera a nivel popular, ¿eh? No te digo que si vas a ganar y obviamente pues el que está en el grupo de cabeza contigo codo con codo va con cafeína y tú no, pues es posible que te caigas del grupo, ¿no? Pero yo te hablo a nivel popular, vamos a decir, de media tabla o primeros puestos bajos, el abuso, ¿no? De esa cafeína o en qué situaciones puede tener sentido y en cuáles no realmente. Sí, yo donde he visto más abuso de todo, ¿vale? Y uso de todo, es precisamente en los populares. Que es curioso, porque dices, ostras, si debería ser al revés, ¿no? Claro que en los élite usan mucho de todo, ¿no? Para intentar ganar ese segundo o tal. Pero, ostras, es que los populares
queremos imitar tanto a los élite que nos pasamos, porque nos olvidamos que los élite al final tienen que vender lo que las marcas pues les patrocinan, ¿no? Y muchas veces hasta los élite no toman lo que la marca, porque su marca al igual no les va ni bien, ¿vale? Entonces, claro, es curioso que nosotros caigamos de cuatro patas, ¿no? Y decimos, venga, él toma esto. Es que al igual no está tomando ni eso que te vende. Pero sí, ¿verdad? Pues lo interesante aquí es decir qué quieres hacer tú, ¿no? Porque si tú estás haciendo esa prueba, pero vas a disfrutarla, terminarla, no tienes ningún objetivo ni tienes un tiempo en mente, pues oye, no hace falta ni que tomes cafeína, no vale la pena. ¿Vale? Entonces ves a disfrutarlo, no te metas el chute de cafeína porque luego toda esta adrenalina más la cafeína te va a costar mucho más bajarla y al igual esa noche no duermes, aunque la competición haya sido por la mañana. Y luego intenta, ostras, sí, sí que es verdad que si eres un popular pero quieres hacer tu mejor marca personal, pues ahí se puede ver, porque al igual la cafeína no es la solución. Al igual lo que necesitamos es mejorar la composición corporal, hacer unos buenos entrenos, hacer una buena pauta de hidratación, hacer todo esto que a veces dejamos como en un segundo plano y es tan importante y nos vamos a suplementarnos. Así que primero, organiza bien estos pilares tan importantes de lo que es el hábito deportivo, solo con eso vas a mejorar. Yo tenía un profesor, ostras, te hablo ya de cuando iba a la universidad, hace ya más de 15 años, pero un profesor que nos decía que una, una buena alimentación no va a convertir a un deportista mediocre en uno de élite, pero una mala alimentación va a hacer que un deportista de élite sea mediocre, ¿vale? Entonces, la alimentación es muy importante, pero saber gestionarla y hacerlo bien lo es todavía más, seas élite o no. Y a veces solamente con cambiando la alimentación hacemos cambios tan espectaculares con el rendimiento que ya está, no hace falta suplementar. Sí, sí, tal cual. Eh, Unas preguntillas así, vamos a decir, más rápidas o más de, yo creo, sí o no. Eh, Dudas que me han llegado y que yo tenía también. El tema de si vamos a tomar cafeína, un poco en relación a las tomas, si es mejor o bueno, o es casi más recomendable hacer pequeñas tomas a lo largo del tiempo o hacer una toma, vamos a decir, fuerte de estas de tipo Durbitan, etcétera, etcétera, que va poco a poco, digamos, asimilándose. ¿Qué puede ser mejor? O igual es dependiendo un poco de la estrategia o del objetivo, ¿no? Depende de la competición, porque si tú tienes una competición corta, ¿no? Un 5K, un 10K, venga, hasta una media maratón, ¿no? Que quieras ir a tope, pues ahí es interesante hacer un chute importante, pues una hora antes de empezar o media hora antes de empezar en función de los tiempos, ¿no? Y ya está, y te olvidas, ¿no? Pero cuando hablamos de Ironman o Ultraman o competiciones de estas que son muy largas, ahí tenemos que hacer pequeñas dosis de cafeína. Fíjate que a mí una de las cosas que más me ha funcionado en mis pupilos es precisamente un suplemento que es una pequeña dosis de cafeína, que son 15 miligramos de cafeína, que puedes decir, vaya tontería, ¿no? De suplemento. Pues sí, pues porque va combinado con taurina. Entonces potenciamos el efecto de la cafeína. Y con dos sobrecitos de estos estamos consiguiendo unos resultados muy buenos. Y como yo siempre voy a lo mínimo que veamos que el deportista le va bien y a la individualidad, me doy cuenta que estas pautas pueden ir mucho mejor que grandes cantidades en pruebas largas. ¿Vale? Entonces, como todo, pues también depende un poco de la persona, del atleta, de cómo sea, de lo que le vaya bien y de la tolerancia. Y luego, una cosa importante, lo has comentado un poquito por encima, es que por supuesto que hay tolerancia en los atletas, algunos más, algunos menos, los que más café toman en su día a día, más tolerancia tienen. Y además que esto provoca un efecto, un mono, ¿no? Cuando quieres dejarlo. Justo hoy, que lo haya hecho aposta, me han dejado un mensaje en un reel que hice sobre la cafeína en Instagram y el chico dice, yo solo sé que sin ella no puedo vivir, me duele la cabeza si no la tomo y yo soy ciclista de ruta y la verdad que todos mis hidratantes llevan cafeína. Claro, este chico ya te está diciendo que tiene un problema con la cafeína, o sea, está enganchado a la cafeína. ¿Qué haría yo? Pues desintoxicación. Ahora, la desintoxicación completa son 3 semanas.
Cuando vamos a hacer marcas personales de maratón o media maratón, lo que hago es que mis atletas dejen de consumir cafeína durante 3 semanas si son capaces. Y hemos conseguido grandes resultados porque entonces le das pequeñas cantidades, ¿no? Estos 3 o incluso 2,5 miligramos por kilo de peso y te hacen unos cambios de rendimiento y mejora espectaculares. Ahora, todo lo demás está completo, es decir, buena alimentación, buen entrenamiento, son personas súper conscientes, súper controladoras en esto y bien, claro, otro tipo de personas, pues al igual esta estrategia no hace falta. ¿Que estás muy enganchado a la cafeína? Pues te diré, hombre, empezamos poco a poco, ¿no? A bajarla, porque sí que hay muchas personas, seguro que tú también te has encontrado, Pablo, que les da estos dolores de cabeza. Esto no es normal. Cuando tú ves que estás enganchado, que tienes dolores de cabeza, que te causa ansiedad al pensar en no tomar cafeína, busca una solución, porque realmente significa que estamos enganchados a la Ujú, cafeína. ujú. Sí, era una de las preguntas que venía ahora y tal, el tema de hacer una descarga de cafeína la semana de la competición. Bueno, ya estamos viendo que haría falta mínimo 3, ¿no? Y luego otra pregunta que me parecía interesante era el tema de si la cafeína, o igual quizá por pasarse de cafeína, podría generar un poco el efecto contrario, ya no solo a nivel de notar más fatiga, sino incluso calambres musculares o si hay relación en cuanto a, bueno, al final imagino que hay, a nivel neurotransmisores también influirá el tema de, pues eso, ¿no? Espasmos o calambres, llámalo. Totalmente. Mira, los calambres, el exceso de cafeína los empeora, ¿no? O sea, no es que te los provoque, es que los empeora. Entonces, una persona propensa a calambres tiene que vigilar mucho con la cafeína, pero esto va relacionado con la hidratación. Vale, entonces sí que podemos dar cafeína siempre y cuando tengamos una buena hidratación. La primera causa de calambres, no te hablo ya tema entrenamiento, ¿eh? Tema entrenamiento, por supuesto. O sea, si no estás bien entrenado, haces una competición a tope y te acalambras. Pero cuando estás bien entrenado, a nivel de nutrición, la primera causa es la deshidratación. La segunda, el no tomar sales, que hubo como una marea, ¿no? Que dijo, no, pues oye, no tomamos sales minerales porque no es necesario y tal, perdón. O sea, no será necesario en según qué países. O sea, aquí se ha visto y se ha revisto y hay evidencia clarísima de que se tienen que tomar sales. Una deshidratación es la primera causa de calambres, la segunda es la falta de sales, pero luego un exceso de cafeína también. Así que tenemos que vigilar muchísimo. Sí, imagino también por lo que comentábamos antes, de que al final puede haber esa asociación de cafeína y deshidratación. Y ya por ir acabando, que tampoco te quiero robar mucho más tiempo, eh, a nivel ya un poco más fuera de lo deportivo, ¿no? Porque estamos hablando mucho de la cafeína a nivel deportivo. Y bueno, esto igual es más del día a día o así, el tema de lo que tú me decías, ¿no? Bueno, son dos preguntas. Primero te quiero hacer la de el tema de quitar la cafeína y demás, o hacer esa descarga de cafeína, pero sustituir e introducir. No, es que yo ya no tomo café, tomo té verde a las mañanas. Entonces, Ostras, pues es una pregunta súper interesante porque fíjate que nosotros sabemos que la cafeína la contiene el café, ¿no? Y pensamos que el té pues tiene teína, pero es otra sustancia, pero no, es la misma sustancia. La teína, la cafeína, la mateína y el guaraná son lo mismo. Lo que pasa es que se llaman diferente, pero no dejan de ser lo mismo. Entonces, claro, cuando nosotros quitamos la cafeína, tenemos que quitar el café, el té, el mate y el guaraná y tenemos que vigilar con estas también refrescos de cola, ¿no? Que también pueden tener cafeína y que nos pueden pasar por alto y descuidarnos en algún momento. Así que es una pregunta súper interesante para que los oyentes lo escuchen. sí, eso iba un poco, ¿no? Que la gente piensa que la teína y la cafeína van por sitios diferentes y, como dices, hay varias sustancias ahí que son hermanos gemelos del café, ¿no? Y la última era ya, pues lo que te comentaba, ¿no? Un poco a nivel más de, que lo has comentado muy de pasada, el cómo puede afectar a nivel de estómago, ¿no? Esta gente que igual asocia pues, diarreas, problemas X de estómago a la cafeína y el cómo, o sea, si realmente es por eso o viene más por yo qué sé, el tipo de geles o cómo los toma o demás, o si realmente pues, puede afectar, no sé si es a nivel microbiota o cómo puede afectar, ¿no? O si está asociado directamente con esos problemas estomacales.
Sí, totalmente. La cafeína es un irritante del tracto intestinal. Fíjate que cuando nos piden en el hospital, ¿no? Una dieta blanda, ¿no? Te eliminan todo lo que son cafés, tés, todo esto y también los picantes, porque son irritantes. Entonces, efectivamente, la cafeína puede empeorar problemas intestinales, por eso se tiene que ver según la persona. Y también, a medida que se avanzan los tiempos de carrera, pueden haber más problemas entre nuestra asimilación digestiva y la cafeína. ¿Por qué? Porque nuestro tracto digestivo está dañado. Es decir, cuando nosotros terminamos un Ironman, estamos en la maratón, nuestro estómago lleva 6, 7, 8 horas sufriendo. Entonces hay pequeñas roturas que hay que tener en cuenta que la cafeína sí. Ya tenemos problemas intestinales de base, pues nos podrá empeorar, ¿vale? Ese es el motivo por el que se tiene que conocer muy bien cuándo tomar la dosis, porque a mayor dosis, mayor problema, y entonces saber que no siempre más es mejor, ¿vale? O sea, siempre buscamos esta mínima dosis. Así que sí, puede empeorarse. Ese es el motivo por el que algunos atletas no necesitan tampoco aporte de cafeína, ¿vale? Que pueden hacer perfectamente un Ultraman sin cafeína. Entonces, yo digo, si un atleta de élite puede llegar a hacer un Ultraman sin cafeína, ¿por qué no lo intentamos nosotros que somos populares, ¿no? Otra cosa es que busques algo concreto, ya lo hayas probado todo, quieras probar qué tal la cafeína, pero creo que nos olvidamos a veces de estas pruebas previas a la toma de todo esto. Ujú, ujú. Sí, sí, totalmente de acuerdo, ¿eh? O sea, al final muchas veces vamos a lo que creemos que nos ha ayudado a ir mejor, ¿no? Porque un día nos hemos tomado un gel con cafeína y hemos hecho nuestra mejor marca en 10K y nos olvidamos de esa pregunta de ¿y si no lo hubiese tomado, ¿no? Que también es importante. Ya por acabar, no sé si uniendo un poco todo lo que hemos hablado o esas dudas que nos han ido llegando, ¿qué consejos darías a un deportista, incluso que ya tiene cierto nivel y que pues está pensando en cómo implementar la cafeína o si realmente necesita tomar cafeína para entrenar? Eh, Bueno, pues yo lo que le diría es que empiece haciendo una descarga de cafeína, entonces que esté 2, 3 semanas sin tomar ningún tipo de cafeína y de esta manera que pueda ver realmente los efectos, ¿no? Siempre cuidando el entrenamiento, la alimentación, la hidratación, que esto esté al dedillo, que esté bien controlado y a partir de aquí que vaya siempre de menos a más, o sea, que nunca empiece por 9, que empiece por 3, ¿no? Entonces, que calcule su peso multiplicado por 3, esa sería la dosis de cafeína, que sepa que tarda 1 hora hacer efecto, que al cabo de 6 horas todavía tendrá la mitad de la cafeína en su cuerpo, y a partir de aquí estos son los conceptos básicos, ¿no? Y que vaya probando, porque es lo que tú dices, vale, he hecho mi mejor marca con cafeína en un 10K, tal, ostras, he hecho 35, 34, 32, ¿vale? Estupendo, pero prueba el otro día sin cafeína, ¿no? A ver qué tal, porque si dormimos bien, si tenemos un buen entreno, si hemos comido bien antes, ostras, a veces nos puede sorprender nuestro cuerpo, porque la cafeína también altera, excita. Esto hace también que los nervios a veces se empeoren y haga que al igual no estés tan bien, tan relajado, ¿no? Como tendrías que estarlo antes de una competición de este calibre. Así que lo pruebe todo y que no tengan miedo a testear, que a veces nos da miedo probar cosas nuevas. Me apunto el consejo también para mí. Voy a probar después de este fin de semana ya, porque tengo carrera. Probaré a hacer una descarga durante octubre completo, a ver qué sensaciones tengo. La compartiré por ahí en Instagram. Y me surge una duda en cuanto a esto, y es que el café descafeinado, bueno, a mí me gusta el sabor del café. Cuenta, o sea, es como lo de la lactosa, que es ¿no? Que tiene una sustancia que, digamos, anula la lactosa, o realmente es café descafeinado. El café descafeinado tiene una pequeña parte de cafeína, pero te doy otra opción, ¿vale? Porque si te gusta el sabor de la cafeína, hay una sustancia que se llama chicoria, que si se puede comprar en herbolarios, ¿vale? No es muy común, pero hay algunas tiendas online o herbolarios que la tienen, que esa chicoria 100%, que se diluye en la leche y te da el sabor a café. A ver, no es café, pero te da sabor a café y muchas veces lo uso para estas personas que les gusta. Exacto, y no tiene cafeína. Vale, vale, me lo apunto también, vale. Esto siempre es bienvenido, este tipo de consejos. Vale, pues nada, lo que decía, ¿vale? No me quiero alargar mucho más, tampoco te quiero robar a ti mucho más tiempo. Muchísimas gracias. Yo creo que hemos arrojado luz a muchas cosas y a muchas dudas de gente que nos estaba preguntando. Y pues una vez más, invito a que se pasen por tu Instagram,
puedes decirlo, si no lo dejaré también en la descripción del episodio. Y que, pues bueno, que aprendan de esas pequeñas dosis de consejos que das, no solo de cafeína, a nivel nutricional deportiva, que me parecen, vamos, auténticas joyas. Muchas gracias, Pablo, un placer y nada, seguro que seguiremos colaborando, así que ya estaré atenta también a esta descarga que haces y a lo que vayas Seguro. publicando. A ver qué tal. Nada, muchas gracias, Ana. Vale. Gracias. Bueno, pues como habéis escuchado, yo personalmente tengo muchas cosas que revisar en cuanto a mi concepto o mi uso de la cafeína que he estado haciendo hasta ahora en el deporte. Y la verdad es que desde el día que grabamos la entrevista me planteé, y ya lo habéis escuchado, que iba a hacer una descarga de cafeína completa. Y el día que estéis escuchando este podcast, estaré ya casi acabando mi primera semana. Así que seguramente el próximo podcast os iré contando avances sobre este tema. Si he tenido dolores de cabeza, si no, si he notado pérdida del rendimiento o si he notado que en mis entrenamientos están bajando los ritmos, etcétera, etcétera. Y si realmente merece la pena o no hacer este tipo de estrategias, ¿no? Como digo, ya yo he aprovechado la pretemporada para hacer esta descarga y para darle una vuelta al tema de la cafeína, pero no creo, o sea, no creo que sea necesario, sino que es algo que yo quiero probar y para aprender y para, pues bueno, experimentar en mis propias carnes y saber lo que ocurre. Dicho esto, espero que hayáis tenido un programa interesante, que habéis cogido apuntes, y si tenéis cualquier duda las podéis dejar tanto en iVoox como en Spotify, como en cualquier plataforma donde deje comentar. Podéis comentar en este episodio lo que os ha parecido y las dudas que os puedan generar este tipo de temas que hemos tratado, ¿no? Dicho esto, nos escuchamos la semana que viene y como siempre, salud y kilómetros.